Primera de Corintios, capítulo 12. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. En el versículo 1 vamos a comenzar la lectura, ¿no? Dice así la poderosa palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Rinden sus rostros, cierren sus ojos por un momento, por favor. Padre, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos una vez más ante el altar de gracia, Padre. Y esta vez, Dios mío y Señor mío, es para darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia. Amén. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es vida. Tu palabra, Señor, es poder. Tu palabra es autoridad. Por tu palabra la iglesia vive. Tu palabra es la que la sustenta, Señor. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, Señor. Aleluya. Y discierne los pensamientos del corazón. Bendícenos a través de ella, Dios. Permítenos, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo, a mí, explicarla, Dios mío, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Así como lo hiciste, Señor, con los hombres que tú llamaste para que escribiesen este libro, Dios. Bajo ese mismo Espíritu, Dios mío, usa mi vida también para la edificación de la iglesia. Para todos los que han venido, Señor, esta tarde a escuchar tu palabra. Para todos, Dios mío, los que están conectados, Señor, a través de los medios masivos de comunicación. Para los que van a oír tu palabra en cada hogar, cada familia, en cada ciudad, en cada nación. Hasta donde tú permites que llegue la predicación de tu palabra, las vidas de todos aquellos que la oigan sean bendecidas, Dios. Y a todos los que están del otro lado, yo te ruego que por el mismo Espíritu Santo, tú traigas a sus vidas, Señor, un espíritu educable, un espíritu enseñable, Dios. Que nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida en cada corazón, para que así cumpla el propósito para la cual es enviado. Muchas gracias. Todo te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Recuperen sus asientos, por favor. Bien, el título de la palabra del Señor es la continuación, hermanos míos, de los dones del Espíritu. ¿Ya? Retomamos porque nos queda, creo, este domingo y el próximo, donde vamos a verlo, el ministerio quíntuple, que aparece en Efesios 4:11. Creo que con eso concluimos. ¿Ya? La importancia, hermanos míos, de conocer las Escrituras, de conocer lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no en todo lugar se enseña de la misma forma y manera. Hay muchas personas hoy día que están enseñando muchas cosas extrañas, diversas, raras, que no están en la Biblia.
que llaman don a cualquier cosa, a cualquier cosa. El que está en la puerta tiene el don de estar en la puerta. El que canta tiene el don de cantar. Hace mucho tiempo me llevó el Señor a hablar acerca de la diferencia entre los dones y un talento. ¿Ya? Los dones son, hermanos, capacidades espirituales que Dios da, como lo vimos ahí que lo repite mucho, el Espíritu. El Espíritu es dado a este palabra de ciencia, a este palabra de sabiduría, a este profecía, a este lenguas, por el mismo Espíritu. ¿Ya? Los dones, hermanos míos, para que una persona cuando tiene un don, para que pueda usar ese don, necesita estar en oración, necesita estar en ayuno, necesita consagrarse, necesita santificarse para Dios. Necesita andar en el Espíritu y no viviendo en la carne. ¿Ya? Por eso que, y para un don es como alguien que toca una guitarra. Alguien que toca una guitarra o que canta no necesita orar y ayunar, digamos, para tocar la guitarra en sí. Solo necesita practicar. Entre más practica, mejor va a tocar. Es como les puse este ejemplo. ¿Quién no conoció a Marcelo Ríos? Marcelo Ríos fue un gran tenista, número 1 del mundo. ¿Ya? Ese es un talento que Dios le dio para jugar tenis. Y él no oraba ni ayunaba. ¿Ya? Él lo único que hacía era entrenar, practicar. Esa es la diferencia entre un talento y un don. El apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Corinto, una de las tantas iglesias que él fundó, para enseñarlos, para instruirlos, porque en el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Leímos también que en 1 Corintios 1:7 dice que esta iglesia era una iglesia rica en dones, porque Pablo dice: no tienen falta de ningún don. O sea, era una iglesia, por lo que vemos aquí, era una iglesia grande, era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu, estaban ahí, pero había problemas ahí. Porque los dones de Dios, lo dice el libro de Santiago, que todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Ya? Y los dones son perfectos, los dones de Dios, porque todo lo de Dios es perfecto, pero nosotros somos imperfectos. No hay problema con los dones, el problema somos nosotros. ¿Ya? Que a las personas hay que instruirlas, a las personas hay que corregirlas, hay que disciplinarlas y hay que enseñarles cómo se usa lo de Dios, hay que regularlo. Y eso es lo que está haciendo Pablo, porque aquí había orgullo de las personas. ¿Ah? Había muchas personas que sentían orgullo de las capacidades espirituales que le había dado. Y los dones, hermanos míos, son dones, son regalos de Dios. No es que usted lo merezca, o no es que el Señor le va a dar un don a usted porque lleva más años en la iglesia, o no es porque usted le pida un don. Esto también es muy importante saberlo. No es que nosotros le pidamos a Dios tal o cual don, porque no está sujeto a eso. Si se fija el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Se espera que todo creyente, al menos, que se santifica, que rinde su vida al Señor, que tiene la plena disposición de entregar su vida al Señor al servicio de Dios, porque le vuelvo a repetir, venir a la iglesia e irse no es servir a Dios, hermano. Eso es solo venir a la iglesia. Servir a Dios es otra cosa. Servir a Dios es disponerse en las manos de Dios, es entregar su vida y decirle: Señor, aquí está. Catherine Kuhlman, hermano, no sé si la conocen, pero Catherine Kuhlman fue una mujer la más usada, hermano mío, por allá por el año 60, 70. Esta mujer tenía dones que nadie tenía. Dios hizo a través de ella milagros que hasta el día de hoy no se ven. ¿Y sabe lo que dijo ella? Señor, si tú con la nada haces algo, aquí tienes una nada. Y mire lo que Dios llegó a hacer. Pero para eso nosotros necesitamos entregar nuestra vida al Señor. ¿Ya? No a medias, no un poquito, no voy a la iglesia de vez en cuando, como muchos tienen por costumbre. Como que toman el Evangelio para llevarlo a su manera. Ningún problema, hermano. Pero así va a ser su vida espiritual también. Usted nunca va a crecer, nunca va a poder, si usted no se santifica, nunca va a poder el Espíritu Santo poner un don en su vida. Por eso que el Señor nos trae, ¿para qué? Para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Y luego Dios coloca su gracia en nosotros. Porque vamos a andar en el Espíritu. Para una persona, para usar un don, hermano, tiene que andar en el Espíritu. ¿Ya? Entonces, por eso, hermano mío, que es importante conocer todo este tipo de instrucciones que el apóstol Pablo
le entrega. Tampoco el Señor quiere que nosotros estemos ignorantes acerca de estas cosas. Por eso el Espíritu Santo del Señor me llevó a hablar acerca de los dones espirituales, ¿ya? ¿Por qué, hermanos míos? Porque, le vuelvo a repetir, hoy día hay todo tipo de congregaciones, sobre todo en este tiempo. Hoy día, como nunca, hermanos míos, han salido congregaciones para todos, al gusto de todos. Hay congregaciones al gusto de todos hoy día. Hay congregaciones donde a la pasadita se toman su cervecita y después entran al culto. Tienen cine, otros se ponen a bailar, hacen verdaderas discotecas. La gente va como quiere, hace lo que quiere. Bueno, esas son las iglesias, hermanos, que no son de Cristo. Esta es una iglesia de Cristo. En una iglesia de Cristo, por eso que esa iglesia usted la ve con miles y miles de personas. Claro, si van a entretenerse, por nada. Pero cuando usted viene a la casa del Señor, usted no viene a entretenerse, porque no es un circo. Pero hoy día, hermano, han transformado verdadero circo la casa del Señor. Han transformado en circo la casa del Señor, la obra de Dios. Hombres que están, hermanos míos, destruyendo el Evangelio. Satanás, el diablo, otra vez, obviamente a través de ellos, mostrando un evangelio falso, engañoso, mentiroso. Entonces hoy día hay muchos que están desmintiendo verdades bíblicas, como no sé si alcanzaremos a llegar hasta el don de lenguas, que muchos dicen que no está en acción, que no se debe usar, en fin, hermano. Entonces por eso se hace necesario el venir a la iglesia para recibir instrucción de la palabra. A eso venimos. 3 cosas son las que nos reunimos y son las principales aquí en la iglesia. Uno es alabar a Dios. Luego escuchar su palabra y participar de la comunión con los hermanos. Esas son las 3 cosas que nos reúnen aquí, no otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con eso, hermanos míos, con eso como introducción, nos damos cuenta por qué el apóstol Pablo les escribe a ellos entonces. El apóstol Pablo quería que entendiesen que debía haber unidad en la diversidad. Si se fijaron en la lectura, pusieron el sentido en la escritura cuando leímos, dice: a otro es dado profecía por el mismo Espíritu, a otro discernimiento de espíritus por el mismo Espíritu. Por lo tanto, cuando un don dado por Dios, que son perfectos, es manifestado en la iglesia, tiene que ser manifestado por el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, los demás, todos, debemos también darnos cuenta, saber si lo que se está haciendo por el Espíritu o se está haciendo por la carne. Eso también es muy importante conocerlo, porque cuando nosotros recién llegamos a la iglesia, no conocemos estas cosas. Todo es extraño para nosotros. Todo es nuevo. Recuerdo, cuando el Señor me llamó hermano, estaba en la penitenciaría de Santiago, y me invitaron a un templo. Era como la segunda o tercera vez. Yo de chiquitito me criaron en la iglesia, pero eso es que uno va. Cuando uno adulto empieza a conocer al Señor, y cuando estaba ahí, recuerdo que se levantó un hermano y comienza a hablar en lenguas. Y yo estaba así, hermano. Me era tan extraño, porque no entendía lo que estaba sucediendo. Después le pregunté a un hermano, que era el encargado de la pieza ahí, y me dijo, él estaba hablando en lenguas, me dijo, y el Señor estaba profetizando. ¿Qué es lo que es profetizar? Bueno, y así uno va aprendiendo a medida que uno se va interesando. Bueno, la iglesia de los Corintios, como le digo, era una iglesia, hermanos míos, que era rica en dones, pero también tenía mucho orgullo. ¿Ya? Era una iglesia pudiente, donde había personas de muy buena situación económica, y por lo tanto, por lo general, hermanos, muchas veces dado de que no solamente afuera, sino que también dentro de la iglesia, la gente que tiene poder económico son muy orgullosos, porque confían mucho en el poder del dinero, en lo que tienen. Entonces había orgullo en ellos, y eso contrasta con la gracia que Dios ha puesto, con los dones del Espíritu y con lo que Dios nos da. Porque si nosotros nos fijamos, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Él dice en la Escritura que dejó su trono de gloria y se vino a ser pobre, humilde. Él lo dijo en una oportunidad: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no anduvo viviendo en castillos ni en lujos, anduvo viviendo en la exageración. Él está en contra de la riqueza, por supuesto que no. En Estados Unidos, en cierto lugar, un pastor un día contó, hermano, estábamos en una reunión, contó que en una ofrenda en la iglesia se reunió $1.000.000. Ahí hay gente que tiene plata, de los tremendos
hermanos, casas que tienen 4 o 5 autos en la casa. El problema no es el dinero, el problema es la persona. Amén. Lo digo para que se entienda, el orgullo que hay dentro de las personas. Y eso pasaba en la iglesia de Corinto. Entonces, como Dios les había dado dones maravillosos y preciosos, no sabían qué hacer con ellos. Eran engreídos, eran orgullosos. ¿Ya? Por eso el apóstol Pablo tenía que enseñarlos, y aquí empieza a ordenar la iglesia. Por eso dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Y ahí empieza el Señor, el apóstol Pablo, a darle algunos dones que no vamos a retroceder por el tiempo. Ya vimos, hermanos míos, el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento. Vimos dones de sanidad, la diferencia entre la sanidad y los dones de milagro. Vimos cómo el don de fe y cómo actúa el don de fe, que el conocimiento, hermanos míos, el conocimiento de la palabra nos va a dar un discernimiento. Lo vamos a ver después, que es un don también. Nos va a dar discernimiento. ¿Y qué es discernimiento? Conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque no todo es de Dios. Cuando uno llega a la iglesia nuevecito, uno piensa que todo es de Dios. Por eso que se extraña cuando hay cosas que se enseñan mal, hay pastores que les pasa esto, esto, otro, es porque la gente es nuevita. Cuando uno es nuevito en la iglesia, todos pasamos por ahí. No conocemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. O creemos que todo es de Dios. O creemos que todas las iglesias que hay son todas de Dios. Porque no sabemos discernir. Porque somos como los niños. Los niños no están conscientes de las cosas todavía hasta que comienzan a crecer. Nosotros también en los caminos del Señor. A medida que vamos creciendo, que vamos avanzando en los caminos del Señor, vamos conociendo la palabra del Señor. Entonces, a través de la palabra vamos conociendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces hay que mantenerse en la palabra, sin salirse, sin moverse, porque hoy día anda mucha gente: Dios me dijo, Dios me mostró, que Dios me habló, y los pastores andan: que para allá, que para acá, que para allá. No, hermano, no. Yo creo que Dios muestra, por supuesto que sí. Dios habla, por supuesto que sí. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y es lo más maravilloso de Dios. Pero la forma más segura en la que Dios habla es a través de su palabra. Amén. Lo dice el apóstol Pedro, que hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Eso es decir, hasta que tengamos un pleno conocimiento de la palabra de Dios. Hacemos bien en estar atentos ¿a qué? A lo que dice la palabra. Porque la palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor es la misma, es segura, es sólida, es firme. Bendito sea el Señor. Usted la lea ahora y la lea 20 años más adelante y va a decir exactamente lo mismo. Entonces, hermanos míos, vimos al final el don de profecía, que vimos que en este uno de los dones con los que más hay problemas en las iglesias. Uno de los dones, hermanos míos, que es importante, hay un proverbio que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Por lo tanto, ¿es importante la profecía? Claro que sí. Pero ya vimos, y eso es importante que lo sepamos bien, que ese don de profecía es dado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, para que sea usado o activado o puesto en acción, tiene que ser por el Espíritu Santo. He estado en congregaciones donde cada vez que hay culto, los profetas hablan. Fui a cierta ciudad aquí de Santiago, de Chile, digo, a Concepción, y una hermana me dijo: lo invito a mi iglesia. Dijo: mi iglesia es muy espiritual. En el mismo momento el Espíritu Santo me dio una predicación, la verdadera espiritualidad. Gálatas 5, del versículo, y todo, palabra revelada de mí. Claro, ella pensaba que la iglesia era espiritual porque después que se predicaba la palabra, se cantaba y se hace lo que es parte del culto. Porque el culto tiene un orden. El único que puede cambiar esos órdenes es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nunca va a desordenar nada, porque es al contrario. El Espíritu Santo nos ordena. El Espíritu Santo, hermano, es Dios. El Espíritu Santo es lo más extraordinario, maravilloso. Y el Señor dijo de él: el Espíritu Santo os guiará a toda ciencia, justicia y verdad. El Espíritu Santo nunca va a llevar a alguien a hacer un ridículo. Dios nunca va a tomar a alguien para hablar cosas que Él no las va a cumplir. Nunca. Cuando la gente habla de su corazón. Muchos hablan de su corazón.
Y ella cree que la iglesia era espiritual porque después de que se había predicado la palabra, era una iglesia como de 100 miembros. Imagínese usted que después de haber terminado la predicación de la palabra, los supuestos profetas sacaban, eso no son profetas, son los que tenían don de profecía, sacaban a todos para adelante, a todos, y les hablaban, todos los días de culto. Y dentro de eso, hermano, entra, y ahí hay espíritu de adivinación. ¿Ya? Los pastores permiten eso porque no tienen conocimiento, no tienen guía del Espíritu Santo, no tienen carácter para ordenar, para disciplinar la iglesia, porque Dios no los ha puesto ahí. Por eso muchas de esas iglesias hoy día no existen, porque no tienen guía del Espíritu Santo de Dios y porque los pastores que están puestos por delante no los ha autorizado Dios para hacer lo que están haciendo. Por eso esas iglesias desaparecen. ¿Por qué? Por el desorden que hay en las iglesias. Es terrible entrar a una iglesia, hermano, y ver a toda la gente saltando, gritando, haciendo cosas raras. ¿Qué pasa cuando entran los nuevos? Por eso dice Pablo, si todos profetizáis o todos habláis lenguas a la misma vez y entran indoctos, ¿no dirán que estáis locos? Claro, por hermano. La gente racional que viene llegando recién no va a entender eso. Pero cuando es del Espíritu Santo, porque Pablo está hablando de un desorden, pero cuando es del Espíritu Santo, el que viene recién llegando, siente el Espíritu Santo de Dios. Tal vez no va a entender nada, pero va a sentir la esencia más hermosa y maravillosa que puede haber en la iglesia, que es el Señor. Amén. Eso es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace volver a la iglesia, hermano. No hay cosa más linda y más maravillosa que estar en una iglesia ordenada. Una iglesia donde usted puede estar sentado tranquilamente escuchando la palabra sin que se pare alguien a gritar cosas de su corazón o que se pare a volarle la cabeza a los hermanos y haga gritos como hasta de animales hoy día en las iglesias. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, está metido en las iglesias, desde el líder hacia abajo. Hay iglesias que tienen doctrinas de demonios hoy día, hermano. No todas las iglesias son iglesias de Dios, no todas. Fíjese que un hermano me decía que él trabajaba en la feria, en una vega allá, el que me recibió allá. A la 1 ellos empezaban el trabajo, a la 1 terminaban los cultos y a las 2 de la mañana. Y así, hermano, por aquí cerca había una iglesia donde el pastor designaba a los que iban a profetizar. Usted hermano, usted hermana profetizan el miércoles. Usted y usted profetiza el viernes. Usted y usted profetizan el domingo. Hermano, esto no es así. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los usa. Él puede levantar, porque Pablo cuando habla de la profecía dice, porque podéis todos profetizar. No está regulado alguna persona, pero ahí da un orden. Y a mí me parece muy bien ese orden. Dicen los profetas, hablen 2 o 3 a la vez. Y si a alguno le fuera revelado algo, calle el primero. Mire el orden que hay. Pero hoy día vea qué iglesia respeta ese orden de la palabra. Muy pocas iglesias respetan ese orden que hay en la palabra, para que la gente, hermano, escuche y sea edificada. Entonces hay muchos problemas, hermanos, con el tema de la profecía, que fue lo último que vimos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque usted va a ir, en algún momento va a ir a otra congregación. Que usted vaya de visita a algún familiar suyo, sean cristianos, y dice, vamos a la iglesia, usted como cristiano, vamos. Porque a veces pensamos que todas las iglesias son iguales. Cuando uno llega, hermano, lo primero que llega a una iglesia, Dios te trajo para cosas grandes, le empiezan a dar cosas a uno. Y a veces la gente lo cree. A veces, hermano, le declaran cosas que están en el corazón de la persona. Yo sé que vienes triste, porque le has mirado la cara que viene triste, hermano. Si Dios habla y Dios usa la profecía, porque ahí nosotros vimos que la profecía dice, úsase para edificación, exhortación y consolación. Dios no va a jugar a las adivinanzas. Dios sabe cuando venimos tristes. Él no te va a decir, yo sé que vienes triste. Dios te va a quitar la tristeza. Dios no te va a decir, sé que vienes... No, Dios te va a dar fuerza. Y cuando Dios habla, Dios se impone en la iglesia. Porque el Señor es Él, es el Señor de la iglesia. Y Él es autoridad en la iglesia, y en quienes lo hemos reconocido solo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y como Rey y Señor de la iglesia. Jesucristo es el Señor de la iglesia. La iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza. Él es el que dirige a través de su Espíritu Santo. Por eso la importancia de, hermano, cuando recibamos algo, madurar como cristianos y no ser niños infantiles. Porque un niño no sabe
lo que hace, dele 20,000 pesos a un niño, no va a saber qué hacer con ellos. Déselo a la dueña de casa. Ella sí va a saber qué hacer con eso, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos míos, ¿qué pasa cuando nosotros en la iglesia somos niños, inmaduros? ¿Ah? No podemos, Dios no puede poner una gracia en nosotros porque somos inmaduros, somos infantiles. Si hacemos algo mal y se nos corrige, nos sentimos y nos vamos de la iglesia. Porque así somos, así son los niños. Te los reprende, los corrige y creen que uno no los quiere. Y así hay mucha gente que se ha ido de la iglesia y creen que el pastor no los quiere porque los corrige. Pero hay que corregir las cosas que están mal, ¿no? Las cosas que están deficientes en la iglesia hay que corregirlas. Para eso estamos puestos. Mire, es tan simple como esto. Aquí todos trabajamos. Usted tiene un trabajo. Y donde está en ese trabajo, o usted trabaja o usted es jefe. Pero si usted trabaja, usted tiene un jefe. El jefe le dice, oye, anda a buscar estos fierros de 40 por 40. Usted no va a ir a buscarlos de 20 por 20. Tiene un jefe que lo dirija, que ordene para que el trabajo se haga como debe ser. Bueno, en la iglesia es exactamente igual. Para eso estamos puestos nosotros por delante. ¿Ah? Para corregir lo deficiente en la iglesia. Para incluir, ¿ah? Ya sea generalmente o individualmente. Para que el cristiano, el propósito que crezca. Mire, lo dice Efesios 4, 11 y 12. Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si Dios le llamó a usted, gloria al Señor. Dios le habrá llamado a algo. Usted lo va a saber en el tiempo, usted va a descubrir en la medida que usted se interese y se preocupe por saber cuál es el propósito de su llamado. Porque a todos Dios nos llamó con propósito. A nadie Dios lo llamó porque sí. Todos tenemos un propósito. Primero hay que estar seguro del llamado, de que Dios me llamó. Cuando uno está seguro, nadie lo mueve, porque uno dice, yo no vine solo para acá, a mí me llamó el Señor. Y de ahí no me mueve nadie. Aquí hay que ser porfiado, por más. Y luego, Señor, ¿a qué me trajo, Señor? ¿Cuál es el propósito suyo? Eso tiene que descubrir usted, eso tiene que interesarse usted, por más. Para eso tiene que orar. ¿Ah? Para eso tiene que buscar el rostro del Señor, consagrarse. Dejar tanto la mundanalidad, la carnalidad y meterse en las cosas del Espíritu. Entonces usted va a empezar a conocer la voluntad de Dios, va a empezar a escuchar la voz de Dios y el Espíritu Santo lo va a ir direccionando, lo va a ir guiando y usted va a ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y una vez que la sepa, de ahí que no lo mueva nadie. Bendecido y alabado sea el nombre del Señor. Eso es, hermano, el Evangelio. Eso es el camino del Señor. Entonces usted se va a dar cuenta al tiro, hermano, cuando vaya a otro lado, si lo que se está hablando, la persona que se levantó está hablando por el Espíritu Santo o está hablando humanamente. Porque muchas personas, le vuelvo a repetir, hay muchas personas que se levantan en las congregaciones y hablan cosas de su corazón que nunca se cumplen. Y sobre todo, ¿sabe a quiénes van? A los nuevecitos. Porque si a mí una persona, hermano, yo voy a una iglesia y una persona viene con un espíritu pitonizo, viene con un espíritu de adivinación, yo lo mando a sentarse. En el nombre del Señor yo lo mando a sentarse. Vaya a sentarse, hermano, está equivocado usted. Eso no lo hace, no me interesa que me echen de la iglesia a mí. Pero no puede una persona venir a declarar cosas de su corazón, esa gente hay que disciplinarla, hay que ordenarla, hermano. Gloria al Señor. ¿No cree que es así usted? Porque si usted hace algo mal en su trabajo, ¿qué? ¿Le dan un bono? No, hay que corregirlo. Hay que corregir lo que está mal. Entonces un cristiano es sano en doctrina, es sano en espíritu. Ese cristiano va a mantenerse en los caminos del Señor. Donde vaya va a dar gusto, no un cristiano contaminado. Alabanza a su nombre. Bueno, entonces la palabra del Señor, la profecía dice, úsese. Pablo dice, para edificación, exhortación y consolación. Dentro de esas tres áreas se tiene que mover la profecía. Y les puse el ejemplo de un día un hombre que se levantó en una congregación grande, con 800 hermanos ahí. Hay adúlteros aquí, dijo. Y yo los voy a nombrar con nombre y apellido. Y los pastores estaban así, amén, amén. Yo llevaba poquito tiempo en la iglesia y yo dije, eso no es de Dios. Si yo hubiera estado por delante, hermano, lo mando a sentarse inmediatamente. Amén, hermano, Dios le bendiga, vaya a sentarse. Como lo hizo públicamente lo mando a sentarse. Y después lo llamo para el lado. La palabra de Dios dice que Dios no avergüenza a nadie, hermano. Entonces por eso digo, usted va a encontrar muchas de estas cosas que cuando pasan estas cosas en la iglesia, la gente sabe lo que hace, se va de la iglesia. Se va de la iglesia. Pero si Dios habla, Dios conoce
lo que usted hizo, bien o mal, Dios lo sabe. Así es. Si usted viene débil, usted viene triste, viene con problemas familiares, de salud, económicos, lo que sea, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y cuando Dios levanta a alguien para hablar, lo va a levantar por el Espíritu Santo y usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta de que verdaderamente Dios habló, porque lo que Dios dijo se cumplió. Eso es señal clara de cuando Dios habla. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces, hermanos míos, luego de eso dice el 7, el don número 7, que es discernimiento de espíritus. Lo dice ahí, hermanos míos, el versículo 10, capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y este es un don extraordinario y maravilloso. Fíjese, hermanos míos, que hay dos formas de entender esto. No solo, por un lado está el don. Cuando Dios coloca ese don en alguien, la persona, hermano, el don de discernimiento de espíritus es la capacidad de distinguir lo que proviene de Dios, de los demonios o de la naturaleza humana. Por eso que el don de discernimiento de espíritu, una persona no tiene que orar, no tiene que ayunar, no tiene que esperar para saber, porque como el don de Dios es perfecto, la persona que tiene este don inmediatamente sabe qué espíritu es el que está actuando en la iglesia. Si es el Espíritu Santo de Dios es el que está hablando. Si es algún espíritu maligno enviado por Satanás a confundir, que recién se nos hablaba en la profecía, sucede mucho. Y como los pastores no tienen discernimiento de espíritu, no saben qué espíritu es el que está hablando. Por eso los dejan que hablen. Como en el caso de este varón. Aquí hay adúltero y yo los voy a nombrar con nombre de ellos. Mentira. Ese no es Dios, hermano. Ese estaba tomado por un espíritu totalmente humano. Fíjese que ese hombre es aún totalmente extraño, porque ese hombre más encima después murió y murió joven. ¿Y sabe por qué? Porque andaba echándole, perdónenme el término, echándole los perros a todas las hermanas de la iglesia. Era un sinvergüenza. Ese era el hombre que se levantó a dar una profecía. ¿Usted cree que era por el Espíritu Santo? No era por el Espíritu Santo. Era de su corazón. Algo supo él y llegó y lo gritó en la iglesia. Dios me lo bendiga. Amén. Entonces, hermano, por eso que las cosas en el Evangelio son claras, hermano. Por eso que a los cristianos hay que hablarles claro, ¿ah? Para que podamos entender las cosas como son de claras. ¿Para qué? Para que el maligno no nos engañe. Pues esa es la palabra del Señor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, en el pecado, pero perfectos en el sentido. O sea, que entendamos las cosas tal como son, porque cuando el Señor me llamó, Él puso un sello y me dijo, allá te quiero para que prediques mi palabra como yo quiero, y hay del que se levante contra ti. Y eso es lo que he estado haciendo, predicando su palabra como Él quiere, y tal como es, iglesia, tal como es. Muchas veces es dura la palabra, pero esa es la palabra que a usted lo hace sano. A mí me molesta un chanta, un engañador, alguien que me anda manipulando. No, eso no, hermano, no. Me interesa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es limpieza, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es claridad. La palabra de Dios dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. Cielo y tierra pasan, sus palabras no pasan. Muchas de esas iglesias que yo le dije, hermano, donde esos pastores no tienen discernimiento de espíritus, hoy ya no existen. ¿Por qué cree que, hermanos míos, por qué cree, hermano, el maligno envía gente a las congregaciones? Hace muchos años hablé con un hermano de Brasil, venían 50 brujos, hermano. Su destino eran enviados a las iglesias. ¿A qué? A destruir la iglesia. ¿Cuántos pastores que no tienen discernimiento de repente llegan con así unos pedazos de Biblia, algunos con terno y corbata, y los pastores los pasan el púlpito inmediatamente y destruyen la iglesia? ¿Por qué? Porque el pastor no tiene discernimiento. Y no es, hermano mío, que no tenga el discernimiento de espíritu. Una persona, porque aquí hay dos cosas, ya les lo dije. Una es el don, es un don dado por Dios, extraordinario y maravilloso. Pero el discernimiento de espíritu para los demás viene con el conocimiento. Viene con los años, viene con la lectura de la Biblia. Entonces usted puede discernir, eso significa que usted puede juzgar. Mire,
Es un don del Espíritu Santo que permite identificar la identidad de los espíritus que se manifiestan en las personas, lugares o actividades. Un cristiano maduro tiene discernimiento, que viene con la madurez cristiana. Veamos por favor lo que dice el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, un cristiano maduro sabe cómo son las cosas. Un cristiano que lleva un tiempo, unos añitos, esto no es por 10, no lo sé. Eso depende de cada cristiano. Depende de su interés, depende de su crecimiento, depende de su entrega, de su búsqueda, de la lectura bíblica, de la oración, de querer conocer las cosas benditas de Dios. Entonces viene el discernimiento. La madurez cristiana lo trae. Entonces usted sabe lo que es de Dios y sabe lo que no es de Dios. Por eso es importante el conocimiento de la palabra, para que usted no sea engañado, para que usted no crea. Mire, vamos a ver a un otro. Este es los consejos de la Escritura. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, el apóstol Juan aconseja, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, Efesios 2:20 dice que debemos permanecer en la doctrina, teología o enseñanza de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, doctrina en la palabra. No que este hombre es de renombre, que este es usado. No. En la palabra. En la palabra. Y la palabra nos aconseja, y nos dice el apóstol aquí, que debemos examinar los espíritus, a ver si son de Dios o no. Cuando una persona, la Escritura dice, hermano mío, que no hay que desechar la profecía. Y eso significa examinarlo todo, retener lo bueno. No significa desecharla, pero tampoco tomarla, sino que cuando se levanta en profecía alguien, hermano mío, mire, cuando Dios habla, no es necesario que uno esté Señor es suyo, no, porque Dios se impone. Cuando Él, hermano mío, habla y levanta a alguien, cuando el Espíritu Santo levanta a alguien para hablar, Él llena la casa de su gloria. Él llena la casa con su presencia. Eso es el Señor, eso es el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que cuidar hoy día. Entonces, el maligno envía personas a las iglesias. Hace mucho tiempo había una ancianita en la iglesia. Era cieguita. Venía de otra congregación. Y en esa congregación ella era la profeta. O sea, poco menos que le tiraban alfombra y tocaban trompetas cuando ella venía. Oiga, la recibían casi con aplauso. Y todas las noches ella profetizaba ahí. ¿Sabe por qué pasaba eso? Porque una iglesia que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, esa iglesia ya no existe. Fíjese que después llegó aquí, estuvo un tiempo congregado con nosotros. Llevaba como 6 meses y yo decía, yo quiero ver el don. Qué raro, dije que aquí no he visto el don en acción. ¿Por qué aquí el Señor no nos habla? ¿Estaremos también nosotros? Mi pregunta. Y un día, justo no vine yo. Y justo ese día habló el Señor, a través de ella. Y mi esposa, ¿cómo me enteré yo? Cuando llegó mi esposa me dijo, mira. Y venía muy contraria a ella, lo noté en su cara. ¿Qué te pasó? Me dijo, mira, yo te voy a decir qué pasó y tú me vas a decir si estoy bien o estoy mal. Resulta, me dijo que estábamos en el culto, adorando a Dios, dijo, estaba todo hermoso, y se levanta una persona, dijo, y empieza a hablar, que aquí no había poder de Dios, que no había unidad, que no había esta. Le dije, esa es tal persona, ¿no? Le dije, eso no es del Señor. Así que, obviamente, como manda la Escritura, la llamé al otro día delante de su hijo para que no dijera que yo hablé otras cosas. Y, obviamente, como dice la palabra del Señor, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a madre, como a padre. Así que lo exhorté con la palabra del Señor, la corregí. Obviamente ella no lo entendió. Los únicos hermanos míos que no tenían unidad en la iglesia eran ellos, porque terminaba el culto y seguían al tiro. Cuando hacíamos actividades, nunca estuvieron. Lo único que no estaban en la unidad de la iglesia eran ellos, pero la unidad de la iglesia estaba y todavía está. La unidad del Espíritu todavía está en la casa del Señor. Amén. Todavía está con aquellos que buscan la unidad del Espíritu. No lo reconoció. Habló. ¿Quién no habló de mí, hermano? Le trajo una enfermedad al Señor al estómago.
casi se murió. Aún así no entendió. Porque no estaba hablando en contra mí, estaba hablando en contra del Espíritu Santo de Dios. No entendió con eso. Su propio hijo a mí me contaba, estuvo como 2 meses sin venir a la iglesia. Siguió hablando cosas de mí. El Señor, hermano, le trajo una enfermedad a la boca. Sí tenía la boca de hinchada, con unas ampollas, pero terrible. Hasta que ella reconoció y un día vino aquí a la iglesia. Y Dios le habló, le dijo, pídele perdón a mi siervo, porque no te fuiste en contra de él, sino en contra mío, y en contra de mi siervo. Y cuando llegó un día aquí a la iglesia, hermano, ella dijo, pasó adelante, pidió la oportunidad. Y esto que le estoy contando yo, ella lo contó. Y dijo, yo quiero pedirle perdón, dijo a mi pastor, porque yo hablé mal de él, dijo, y estaba equivocada, no hablé, bueno, el Señor le habló. Y ella, ¿sabe lo que pensó? Dijo que pensó que yo no la amaba, que no la quería, que por eso le dije, vamos a desatar a esta hermana, y yo así que pasé para adelante, la abracé, oré por ella, y siguió adelante. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos míos, en las iglesias donde no hay discernimiento de espíritu? Estas personas se levantan muchas veces y confunden al pueblo. Porque hay gente nueva que, como que, hermano, cuando hay algo raro, usted dice, aquí parece que no está hablando el Señor, es porque no está hablando el Señor. Porque cuando Dios habla claro. Amén. Cuando Dios habla, Dios se impone. Por eso la importancia del discernimiento. Uno, el don de discernimiento de espíritus, y otro es el discernimiento que viene con los años, con la madurez cristiana, donde un cristiano, hermano mío, responsable, un cristiano maduro, un cristiano que ha buscado al Señor, es un cristiano que ya sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces no se va a contaminar, porque hay gente que toma todo lo que le dicen, todo lo cree, y se enferman espiritualmente y se van de la iglesia. Por eso la importancia de no ignorar, así como Pablo no quería que la iglesia de los Corintios ignorara, hermanos míos, el uso de los dones. También el Señor quiere que nosotros no ignoremos, no estemos ignorantes de los dones del Espíritu que Dios ha dado a la iglesia. Para que no creamos a cualquier espíritu y no creamos que todo proviene de Dios y que no seamos niños. Por eso dice, el niño es experto, como Mateo ahí. Él no tiene ni idea de nada. Así somos cuando somos nuevecitos. Somos niños espirituales. ¿Ya? Pero cuando ya somos expertos, dice, cuando somos maduros, cuando ya sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y a eso tiene que caminar el cristiano, pues, hacia la madurez cristiana, enseñado en la palabra. Bueno, ahora el número 8, después dice también, a otro se le fue dado diversos géneros de lenguas. Hoy día, muchos están hablando, muchos dicen hoy día que este don no es un don que no tiene que estar activo, que no es para este tiempo, que eso no es de Dios, y así. Ustedes se van a encontrar, hermanos míos, con mucha gente que dice eso. Bueno, cuando a mí me dicen eso, yo digo, bueno, no sé, ahí está. Si quiere, saque la hoja o borre ahí, porque ahí dice. Dones de lenguas. En el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, por favor. Lea su Biblia para que usted esté seguro, así escuchando y leyendo le va a quedar mucho más claro a usted. Y a usted, así también usted está activo, está participando en el culto. Para que no le venga el relajo y se quede dormido. Que eso pasa cuando estamos sentados, así que con el calor no. Por eso puse bien helado los aires para que nadie se quede dormido. Todos escuchen la palabra del Señor. Entonces, en el libro de Hechos, hermanos míos, vamos a ver primeramente unas lenguas aquí. Que cuando yo llegué a la iglesia pensé que eran lenguas así como las que el Señor me ha dado a mí, o le ha dado a muchos también. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, el versículo 1 vamos a leer en adelante. Siga la lectura, mire. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas,
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocio, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí vemos, hermanos míos, cuando nace la iglesia, en una de las tantas fiestas judías, en una de las 7 fiestas judías, la más importante que tenían ellos, mucha gente viajaba, y hasta el día de hoy mucha gente viaja hacia Jerusalén para participar de estas fiestas. Recuerden que el Señor les había dicho que no hicieran nada, que se fueran al aposento alto y esperaran la promesa del Padre, la que Él les había dicho, el Espíritu Santo. Bueno, cuando viene el Espíritu Santo de Dios y desciende sobre ellos, dice, comenzaron a hablar en lenguas. Pero estas lenguas que habla aquí no son lenguas angélicas, son lenguas angelicales de un idioma que no se pueden entender, sino que los que estaban ahí, ¿cuál era el propósito de Dios de colocar? Es como si el Espíritu Santo viniese sobre nosotros hoy y aquí hubiera algún alemán, un chino, un inglés, qué sé yo, que no entendieran nuestro castellano. Entonces el Espíritu Santo tomaría una persona en chino, a otra persona en alemán, a otro en inglés. ¿Para qué? Para que las personas que estaban ahí, el propósito era que Dios quería que entendiesen lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban alabando a Dios. Por lo tanto, las lenguas que hay aquí no son lenguas angélicas, sino son lenguas humanas. ¿Ya? ¿Les queda claro? ¿Sí? Eran lenguas humanas. Pues yo pensé, cuando llegué, yo pensé en realidad que eran lenguas angélicas. Hasta que un día alguien enseñó, instruyó, y dije, qué bonito, porque el aprendizaje me gusta. Ahora, vamos a 1 Corintios, en el capítulo 13, versículo 1. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y aquí nosotros vemos ambas lenguas, porque muchos hoy día se van a los extremos. Dice incluso que el don de lengua es un don satánico, que es del diablo. Imagínense, hermano. Esas personas están blasfemando del Espíritu Santo, porque los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y todo pecado tiene perdón, pero no el que blasfema, no el que insulta al Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que están haciendo y no se dan cuenta lo grave que es iglesia. Entonces Pablo, en otra oportunidad, dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Y no estamos hablando de lenguas humanas, estamos hablando de lenguas angélicas. Pero en la iglesia, dice, prefiero hablar 5 palabras con mis sentidos que 10.000 palabras en lengua extraña. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Pero el apóstol Pablo, cuando regula la iglesia, dice, si alguno habla en lenguas, y en la iglesia, porque el otro don que viene es don de interpretación de lenguas. ¿Ya? Tiene que haber interpretación de lenguas. Así se usa en la iglesia, así debe ser en la iglesia. Porque hoy día algunos hasta prohíben hablar lengua en la iglesia, diciendo que eso no es de Dios. Son dones dados por el Espíritu Santo, hermano. Son dones preciosos y maravillosos. Siempre les he contado, cuando venía aquí, yo tenía un hermano que estaba en la iglesia y venía a orar, hermano, y el Señor le dio lengua. Y yo me ponía ahí a escuchar, oiga, hermano, yo lloraba, me reía, qué cosa más linda era escuchar las lenguas, hermano, esas lenguas angélicas. Oiga, pero algo maravilloso. Y un día, y yo lo deseé, no se lo pedí al Señor, yo lo deseé. Yo dije, me gustaría a mí. Y cuando siervo Gigi Ávila escuché una predicación de él, yo me aprendí una palabra, hermano, en lengua. Yo la decía para mí, sí, para calladito. ¿Ah? Y yo le pedía perdón al Señor, Señor, perdón. Y me decía, pero que es tan hermoso, es tan maravilloso los dones de lengua que a mí me fascinan, hermano. Me encanta. Y el Señor un día me dio unas lenguas así, pero como 3 o 4 palabras nomás. Pero estaba feliz con eso. Y un día de esos, cuando llego del culto a la casa, siempre pasaba a tomar 11, pero aquí pasé derecho y pasé a orar. El Espíritu Santo me llevó a orar. Y cuando me puse a orar, viene el Espíritu Santo y me enreda la lengua, ¿no? Y comienzo a hablar en lenguas. Oiga, estuve como 1 hora ahí hablando en lengua, oiga, pero ¿sabe que quedé así como una cera? Estuve 2 horas en éxtasis, que mi esposa me tuvo que ayudar a acostarme en la cama. Yo estuve así, fascinado, maravillado. Entonces, qué terrible hoy día, hermano, el atrevimiento de las personas a lo de Dios. No tienen miedo, no tienen temor
no tienen reverencia de hablar en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso usted lo ve con tremendas consecuencias después. Usted ve por eso que el Señor pone su mano. Muchos creen que el diablo no tiene nada que ver aquí, hermano. Dios pone su mano. Cuando la gente se va en contra de lo establecido por Dios, en contra de su palabra. Hay del que le quite y hay del que le ponga, dice su palabra. ¿Ya? Entonces, por eso, hermanos míos, que hoy día sí existe los dones de lengua. Mire, ahí en 14, vean un poquito el capítulo 14, por favor. Vaya al capítulo 14 de Primera de Corintios, al versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, esto es por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora el 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Cuando Dios me dio lenguas, me dio interpretación de lenguas. Santo es el Señor. Y estos dones, hermanos, que están aquí en la Escritura, son dones hermosos, son dones maravillosos, dados por el Espíritu Santo del Señor. Otro de los dones maravillosos que nos muestra la Biblia es el don de servicio. Luego viene un don de servicio. ¿Ya? Y el don de servicio, hermano, es una persona que siempre está dispuesta a ayudar. Porque a veces nosotros lo hacemos de repente, porque queremos, porque hay generosidad en nuestro corazón. Pero el don de servicio es una persona que siempre usted la va a ver haciendo aseo, usted la va a ver yendo a los hospitales, yendo a las cárceles, a los centros de rehabilitación. Hay, hermanos, gente que está botada en la calle y se le va a ayudar, a un vecino, a la iglesia, en cualquier parte, no está confinado a algo. Esto también, hermanos, son dones de servicio, ¿ya? Por eso, y son muy importantes dentro de la iglesia. Todos estos dones que están aquí son muy importantes para la obra del Señor. Luego está el don de enseñar, y este es otro grave problema que hay hoy dentro de las iglesias. El enseñar, hermano, no es dado para todos. Eso es decir, el predicar la palabra de Dios. He estado en congregaciones, hermano, donde todos predican. Todos predican. He visto un hermano que lo suben al púlpito a predicar y después anda muerto, curado, botado en la calle. No estoy hablando de apartado, no, de la iglesia. Por eso que he ido a congregaciones, hermano, y he escuchado a personas predicar y me he aburrido y me he tenido que ir. Porque no hay un conocimiento, no hay una autorización de Dios, no hay una formación, no hay una preparación, no hay respaldo de Dios para predicar la palabra del Señor. Entonces hay congregaciones que creen que todos, hermanos míos, tienen que predicar, me refiero aquí al púlpito, porque todos tenemos que predicar la palabra del Señor allá afuera. Vayan por el mundo y prediquen mi evangelio, ¿verdad? Pero el enseñar la palabra, hermanos míos, en la iglesia, esta es la capacidad de comunicar las verdades bíblicas de manera clara y efectiva. Cuando Dios me llamó, tuve claro de que Dios me llamó a predicar. Tuve mucho tiempo preguntándole al Señor si esta era su voluntad. Como yo le pregunté mucho tiempo y el Señor me confirmó, estoy completamente seguro. Hemos visto hasta aquí cómo Dios nos ha ayudado, Dios nos ha respaldado. Nunca ha faltado una palabra de Dios para la iglesia. Una palabra que bendiga, que levante, una palabra viva. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si no hay una palabra viva y eficaz en la iglesia, se mueren las ovejas por más. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no está confinado, no está, destinado a todos el enseñar. Está dentro de los dones que Pablo enumera en la iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, que el Señor me los bendiga, ¿no, mi hermano? Amén. El don de exhortación, que es mire, y aquí nos vamos a quedar con este último. Exhortación o consuelo, ¿ya? Que es otro de los dones que aparece ahí. Y es la palabra, hermano mío, esta palabra viene de la palabra griega paraklesis, ¿ya? Y está relacionada con la palabra paracletos. Y el paracletos en teología es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, y da la idea de tener a alguien muy cerca a fin de exhortarle, instarle, alentar y consolar. Eso quiere decir un hermano o una hermana que siempre está instando a los hermanos a seguir adelante,
que te está dando palabra de consuelo, palabra de aliento. Bueno, se da cuenta cada cual, hermano, en la iglesia, y vuelvo a terminar con esto. Espero que cada uno de ustedes, hermanos, seamos, ojalá, como la iglesia de los Corintios. ¿Ah? Interésese usted por las cosas de Dios. En sus oraciones, dedíquese a orar al Señor. Rinda su vida al Señor, entregue su vida al Señor. No sea un venir e irse así como si nada. No, hermano. ¿Ah? Rinda su vida usted al Señor. Dígale, Señor, a mí me gustaría que tú pusieras una gracia. No le diga al Señor este don, porque ya vimos que el versículo 11 nos dice que Él reparte como Él quiere. Él no echa más carga de la que podemos llevar. Sí, siempre se los he dicho, si yo hubiera podido elegir el don, yo hubiera sido evangelista. Porque el evangelista viaja a distintos lados, él predica el evangelio, gana las almas, y como dijo Billy Graham, cuesta el 10% hacer un creyente. Hacerlo discípulo cuesta el otro 90%. Entonces el evangelista gana almas, y de ahí, en la segunda parte, el trabajo que nos toca a nosotros. ¿Ah? Hacerlo discípulo, y ese es trabajo duro porque cuesta el 90%. ¿Ah? Hacer discípulos, hermanos, no creyentes. El creyente cree en cualquier cosa. De hecho, Santiago dice algo bien duro sobre eso. ¿Ah? Dice, crees en Dios, bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. ¿No es importante creer? La gente puede estar aquí, creer en todo lo que dice la Biblia, y creer en la pulsera de los 11 poderes, y creer en el tarot, y creer en brujería, y creer en cualquier basura. El discípulo no. El discípulo permanece en la palabra del Señor. Amén. En esto conocerán que soy mi discípulo. Aleluya. Si permaneciereis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ese es el trabajo del pastor, hermano. Hacer discípulos. Aleluya. Seguidores de Cristo. Tengo que mostrarles el señorío de Cristo a cada uno de ustedes. Si el Señor lo llamó, obedézcale a su Señor. Aquí no tiene que ver con obedecerle al pastor. Nunca me he puesto por delante de mi Señor y Salvador. No, porque yo sé a lo que me ha llamado. Yo soy solo una parte dentro de la iglesia del Señor. Los pastores, hermanos, son dones. Estos son dones que Dios pone en nosotros y nos mandó a trabajar en la obra. Yo estoy haciendo lo que mi Señor me ha mandado. ¿Lo está haciendo usted? ¿Está seguro de que está haciendo lo que el Señor le ha mandado? ¿Está sirviendo al Señor? ¿Está trabajando en su viña o está flojeando en su viña? Porque en todos nosotros tiene que haber una gracia, tiene que haber un don, pero ¿cómo lo va a descubrir usted? Cuando rinda su vida al Señor, tu hermano. Cuando tome en serio el Evangelio. Cuando usted tome en serio a Dios, Dios le va a tomar en serio a usted. Va a poner su Espíritu Santo en su vida, va a poner dones hermosos, preciosos. Y usted va a empezar a trabajar no sé en qué área, porque yo no lo traje para acá a usted lo trajo el Señor. Así es. Y a usted primero que nadie tiene que decirle al Señor a qué lo trajo, porque yo también le pregunto al Señor, Señor, ¿para qué lo trajiste? ¿Por qué no te lo llevaste para su lado? A los medios complicados, ¿por qué no te lo llevo para su lado? Entonces también mi deber es preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué lo trajo? Y cuando el Señor le diga a usted, y usted me lo diga a mí, el Señor se lo va a decir a usted y también a mí. Porque en las iglesias hoy día, hermano, los pastores ponen a la persona donde ellos quieren, no, hermano. Oh, gloria al que vive para siempre. Yo no lo llamé para acá a usted. No tengo ni idea algunos para qué lo llamó el Señor. Hay algunos que ya lo saben y están ejerciendo, lo están cumpliendo. Y gloria a Dios. Ahora preocúpese usted también, dígale, Señor, ¿a quién me llamó? Y si Dios puso un don, una gracia, santifíquese. Entregue su vida al Señor cada día. Acérquese más al Señor cada día. Aleluya. Dígale, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Acuérdense que se lo dije y se lo vuelvo a repetir. El don más maravilloso y más principal que ustedes y todos los que están aquí tienen que tener es el don del Espíritu Santo. Y si no lo tienen, pídanselo al Señor. Porque la promesa, reclamen la promesa. Hechos 2, 38 y 39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos cuantos nuestro Señor llamare. Y yo creo que nadie está aquí porque quiso. Llegamos por un medio, pero es para un fin. Amén. Todos llegamos por un medio. Yo fui drogadicto y estaba perdido en la droga, estaba esclavo en esa basura y no podía salir de ahí. Clamé a Jesucristo y Jesucristo me perdonó, me libertó y aquí estoy. Cada cual llegó, ese fue el medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? La salvación del alma. Y dentro de eso el Señor tenía planes, tenía propósitos conmigo y estos son. Y cuesta, por hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios. No queremos rendirnos ni obedecer al Señor. Oiga, hágalo. Es maravilloso. Deje de porfiar con el Señor. Deje de resistirse al Señor. Y deje que el Espíritu Santo de Dios le use.
Seguramente usted tiene familia, tiene seres queridos. Cuando nosotros venimos a la iglesia ya conocemos la verdad. Hay un cielo y hay un infierno. Y los dos son eternos. Y cada cual en vida escoge dónde pasar la eternidad. Nosotros somos, hermanos míos, a los que el Señor llamó para que vamos y prediquemos el Evangelio a otros. Nosotros somos los responsables de ir y comunicar las verdades a los seres queridos que no conocen a Cristo. Pero déjate resistirse al Señor. Rindas al Señor. Tal vez usted dice, no, que yo soy tan ignorante, yo soy torpe, no sé nada. Hermano, Dios no llamó gente capacitada. Dios llamó gente para capacitarla. Él no llamó gente perfecta, Él llamó gente para perfeccionarla, para que toda la gloria sea de Él. Yo tengo un cuarto básico. Aquí no es importante los títulos universitarios, aquí no sirven. No son importantes que usted diga, no, es que yo estudié en la universidad, Señor, úsame. No, a esos el Señor no lo usa. Orgullosos no quiere. A los soberbios y orgullosos, mi Señor los mira de lejos, pero Él da gracia a los humildes. Aquellos que con humildad dicen como Catherine Kuhlman, Señor, si tú con la nada haces algo, aquí tienes una nada, le dijo. Y mire lo que Dios hizo con ella. Yo le dije al Señor un día también, Señor, aleluya, si te sirvo para algo, Señor, aquí está mi vida, úsame, Señor. Y Él con amor, con paciencia lo toma, lo limpia, hermanos míos, alabado sea su nombre, comienza a restaurar, a sanar, porque lo de Dios comienza de adentro. El Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. Comienza a restaurarnos el Señor, comienza a sacar todo lo que hay en nuestro corazón y comienza a colocar su palabra. Y luego eso va aflorando hacia afuera. Esa es la obra de Dios, esa es la obra del Espíritu Santo. Y yo no hago la obra, esa es la obra del Señor, la obra del Señor. Pero ¿con quién la hace el Señor? Con aquel que se rinde al señorío de Cristo. Con aquel que también, como yo y como muchos, te han dicho, Señor, aquí está mi vida. Si te sirve para algo, úsalo, Señor. Es lo único que Dios quiere. Es lo único que Dios quiere. Solamente que usted rinda su voluntad, esté dispuesto, diga, sí, Señor, aquí estoy. Yo estoy dispuesto, Señor. Y Dios coloca su gracia. Si vosotros siendo malos, dijo el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Así que pidas. Porque para la vida cristiana es importante el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no vas a poder. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo, dice Pablo en los Corintios, es el que nos ayuda en nuestras debilidades. No estoy aquí porque soy superhombre o soy mejor que ustedes. No, tal vez soy peor que cualquiera de los que está aquí. Si estoy aquí es por gracia de Dios. Es por lo que Él hizo, no por lo que yo hice. Yo esto no lo escogí. No me interesaba el Evangelio para nada. Yo no estoy ni ahí con Dios. Le decía a mi madre que no estoy ni ahí con Dios. Mi vida era muy contraria a Él. Santo es el que vive. Tuve que comerme todas esas palabras. Y dije palabras peores. Tuve que comerme todas esas palabras. Aleluya. Así que por eso hoy día el Señor nos pasa por ahí, hermanos, por esos terrenos. ¿Para qué? Para poder predicarle a ustedes, decirle, déjese de ser soberbio. Y no sirve para nada. El orgullo, la soberbia. En el hospital está lleno de soberbios. Los cementerios están llenos de orgullosos, hermano. Las cárceles están llenos de soberbios y orgullosos. Que están sin Cristo. En el cementerio, ¿cuántos orgullosos y soberbios? ¿Cuántos compañeros míos de ese año conozco, hermano? Muertos, sin Cristo, sin esperanza. Alabado sea el Señor. Por eso mi consejo hoy día, hermano, cuando uno ha vivido y ha pasado esto, para eso Dios primero nos forma, nos prepara, nos instruye, nos limpia, transforma nuestras vidas, para luego ir y predicar a otro y decirle, hermano, tome el camino del Señor en serio. Cuide, hermano, oiga, usted tiene un privilegio tremendo. No cualquiera es llamado por Dios. No cualquiera, de millones y millones. Dios puso sus ojos en usted. Amén. Siéntase orgulloso. Sí, Señor. Es una elección. Aleluya. Que cuando yo oro al Señor le digo, gracias por tu elección por mí. Me pongo a llorar. Y yo un día lloraba y le decía, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué? Y el Señor me decía, porque te amo. Solamente porque te ama. Aleluya. Y porque Dios no se equivocó cuando Dios te llamó. A lo mejor tú piensas que Dios se equivocó. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó cuando Dios te llamó. Oh, gloria al Señor. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer al Señor. Póngase en pie, incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Oh, gloria a su nombre. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos una vez más a tu presencia, Señor. Y esta vez es una vez más para darte gracias, Padre.
Gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Tu palabra es sólida, Señor. Tu palabra es firme, Dios. Señor, tu palabra, Dios mío, es lámpara que alumbra nuestro camino, arroja luz a nuestro entendimiento para que no nos extraviemos, para que no nos perdamos, Señor. Porque hoy día muchos están pervirtiendo el evangelio de la gracia, el evangelio santo, el evangelio puro. Muchos hoy día están negando verdades bíblicas fundamentales, Señor, que están en tu palabra, Dios, que son para el pueblo, para la iglesia. Es palabra viva, Señor. Aleluya. Es palabra de poder, es palabra de autoridad, palabra de vida, palabra bendita, Señor, que bendice nuestras vidas, Dios, que nos da conocimiento, Padre. Por eso tu palabra dice, Señor, que tu pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento y porque otros desechan el conocimiento. Por eso te damos gracias, Señor, porque nunca ha faltado una palabra para la iglesia, una instrucción, Señor, una enseñanza. Por muy sencilla que sea, pero es una enseñanza que viene de tu corazón, Señor. Señor, he predicado tu palabra una vez más. He tratado de hacerlo lo mejor posible, Señor. Yo saco mi responsabilidad, Señor. Ahora es responsabilidad de todos los que han escuchado tu palabra. Mira, Señor, cuántos han venido a tu casa hoy. Yo oro por cada uno de los que están aquí, Señor, porque sé que tú los traes, Señor. Oh, mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Tú los traes, Señor, porque son tus promesas fieles y verdaderas, Señor. Porque lo que tú hablas, Señor, tú lo cumples, Dios. Mira cuántos han llegado, cuántos discípulos nuevos hay, Señor. Cuántos, Señor, que tal vez no entienden nada todavía, Dios. Pero sé que a través de tu Espíritu Santo, tú los irás guiando hacia tu propósito, Dios. Yo te ruego, Padre, que trates con cada uno de los que están aquí, Señor. Tú conoces, Señor, lo que los ha traído aquí. Tú conoces, Señor, la aflicción que hay en cada uno de ellos. Tú conoces por los momentos que están pasando y que están viviendo. Pero han acudido a ti, Señor. Han corrido a ti. Se han refugiado bajo la sombra del Omnipotente. Porque ahí estamos seguros, Dios. En tu casa estamos seguros, Señor. Tú nos tomas y ya estamos bajo tu protección. Y el maligno no nos toca, dice tu palabra. Bendice, Señor, a todos los que están aquí esta tarde. Yo te ruego que por tu Espíritu Santo, Señor, tú sigas tratando con cada uno de ellos. Yo te ruego, Señor, que esos dones preciosos y maravillosos que son para tu iglesia, tú los repartas en medio de la iglesia, Señor. Son necesarios, Dios. Son útiles, son importantes los dones en la iglesia. Porque son para servicio, para provecho de la iglesia. ¿Cómo nos maravillamos, Señor, cuando tú tomas a alguien, Dios mío, y lo usas con tu Espíritu Santo? La iglesia es bendecida, Dios. Y necesitamos, Dios, esos dones preciosos, maravillosos, que estén accionando, que estén activados por medio de tu Espíritu Santo. Derrama, Dios mío, de tu Espíritu Santo sobre este lugar. Derrama, Señor. Oh, Shendalaya, sí. Derrama de tu Espíritu Santo. Amén. Burra canda rema setaroba canda liba. Que taroba canda roma saya liba. Uita conda cama tu kenda rabasiba. Porque tú conoces, Señor, en lo más íntimo del corazón. Nosotros miramos la apariencia, Dios. Podemos vernos nuestro rostro, Señor. Pero tú conoces el corazón. Tú conoces donde hay dolor. Tú conoces donde hay aflicción. Tú conoces donde hay un vacío, Señor. Tú conoces donde hay necesidad de ti, Dios. Oh, bendito sea su nombre, Señor. Yo te ruego que derrames de tu Espíritu Santo, Dios mío. Que ninguno se vaya hoy como vino a tu casa, Señor. Oh, Rimakanda, Sheparamasilla. Porque tú estás aquí, Señor. Tú dijiste que donde vienen 2 o 3 congregados en tu nombre, en medio ibas a estar tú. Ya vemos más de 2, Señor. Sabemos que tú estás aquí. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Bendice a aquel que viene a ti, Señor, necesitado, afligido en su espíritu, Dios, y necesitado de ti, Señor. Aquel que está oprimido, Dios, por circunstancias de la vida, Dios. Porque así acudimos a ti. Así corrimos a ti, Señor.
porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú nos puedes ayudar, Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Te damos gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Muchas gracias. Recibe, Señor, toda la honra, recibe toda la gloria, toda la alabanza. A ti te la damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Oh, gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor, iglesia.